¿Por qué está sucediendo esto? Israel está siendo atacada por una organización terrorista islámica llamada Hamas, financiada por Irán y Qatar. Ambos países han declarado públicamente que desean aniquilar la tierra de Israel. Por si te lo preguntan o tú mismo te lo estás preguntando, en este video te daremos las claves necesarias para entender lo que sucede en Israel. Lo que está ocurriendo es un acto de guerra y un crimen contra la humanidad, sí, pero algunas personas pueden ver a los terroristas de Hamas como luchadores por la libertad, combatientes de la resistencia en una lucha contra un Israel colonialista. Ya hemos visto a personas publicando "la opresión lleva a la violencia" como una frase que encierra una especie de explicación de lo que está ocurriendo. Pero es necesario saber que en 2005 Israel se retiró por completo de toda la franja de Gaza. Esto significa que dejaron toda la tierra para que los árabes palestinos se autogobernaran a partir de ese momento. Israel deseaba tanto la paz que no solo retiró cualquier presencia política o militar de la franja de Gaza, sino que también sacó a todos los habitantes judíos con ciudadanía israelí de sus hogares. Ya solo esto debería alarmar a cualquier persona. ¿Qué señala que un Estado árabe palestino solo pueda existir sin un solo judío? En menos de un año después de la retirada de Israel de Gaza, los palestinos eligieron a Hamas y Gaza se convirtió en un punto de terror. Invirtieron todos sus recursos no en la construcción de escuelas, carreteras u hospitales, sino en métodos para matar judíos, desde cohetes hasta túneles de terror. ¿Qué es Hamas? Hamas se formó a fines de 1987, al comienzo de la primera intifada, nombre con el que se conoció a la ola violenta de ataques contra judíos en Israel. Sus raíces están en el movimiento de los hermanos musulmanes egipcios, aunque Hamas tiene su propia carta fundacional en la que llaman a la aniquilación total del Estado de Israel. A menudo muchos opinadores también han dicho que aunque Israel pueda haberle dejado todo Gaza a los árabes, la forma en que Israel hizo esto y cómo han asfixiado económicamente supuestamente a la franja de tierra llamada Franja de Gaza ha contribuido a que la zona sea supuestamente una prisión al aire libre. Quitemos el microscopio sobre Israel por un momento y pongámoslo en Palestina. Gaza comparte fronteras no solo con Israel, sino también con Egipto. Después de la primera guerra árabe-israelí en 1948, Gaza fue tomada por Egipto. Entre 1949 y 1967, Gaza perteneció completamente a Egipto y los egipcios nunca dieron ninguna forma de ciudadanía o identidad a los árabes que vivían en esta franja de tierra. Además, los árabes nunca pidieron ni una sola vez liberar Palestina de Egipto entre 1949 y 1967. Solo después de que Israel recuperara la tierra en una guerra defensiva en 1967, nacieron las llamadas a liberar Palestina. En un esfuerzo por asegurar la paz con Egipto, en 1982 Israel devolvió todo el Sinaí al gobierno de este país y ofreció también Gaza, aunque Egipto se negó a recibirla. Hasta el día de hoy, Egipto no quiere tener nada que ver con Gaza y ha cerrado por completo toda su frontera con la franja, impidiendo así la llegada de musulmanes árabes palestinos a su territorio. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué Egipto está asfixiando a los gazatíes? Como cualquier otro país, la seguridad de Israel es su principal preocupación. Cuando una organización terrorista genocida como Hamas es elegida en Gaza, abrir las fronteras con Israel significa poner en riesgo la vida de todos los ciudadanos israelíes. Porque Israel es más poderoso, ellos tienen la responsabilidad sobre los árabes palestinos y deben ejercer moderación. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos junto con la Unión Soviética y el Reino Unido eran más fuertes que la Alemania nazi. Entonces nos preguntamos, ¿debían los aliados haber ejercido moderación simplemente porque eran más poderosos que Hitler? Tal vez en lugar de ver el mundo a través de la lente de quien tiene poder y quien no lo tiene, deberíamos aplicar un lente moral diferente. ¿Quién está cometiendo crímenes contra la humanidad? ¿Quién está sosteniendo los pilares de una civilización democrática? Otro argumento de muchos izquierdistas es este.
Todo esto nunca habría sucedido si los sionistas no hubieran llegado, expulsado a los palestinos y robado su tierra. Debemos saber que el término Palestina no tiene ni conexión histórica ni conexión genética con los árabes que se identifican como palestinos, ya que este fue un término utilizado por los romanos después de expulsar a los judíos de su tierra ancestral, Judea. Renombraron esta tierra como Palestina para perjudicar a los judíos, porque los filisteos, que eran un pueblo originario de Grecia, eran los archienemigos de los judíos. Todo esto nos hace llegar a una conclusión, basados en documentos históricos, para decir que nunca hubo un país, un reino ni un estado llamado Palestina. Simplemente fue una región que existió bajo varios imperios y los árabes musulmanes, que se llaman a sí mismos palestinos, nunca tuvieron soberanía en esta región. El mandato británico de Palestina, creado después de la Primera Guerra Mundial y del colapso del Imperio Otomano, tenía este territorio como destino y vivienda, asentamiento normal de la comunidad judía. Los británicos, junto con los franceses, entregaron regiones que una vez fueron del Imperio Otomano a los árabes para ofrecerles soberanía política. Estos países son Irak, Jordania, Líbano y Siria. La noción de que los judíos robaron Palestina es una de las mentiras más grandes y debe ser desacreditada con hechos históricos. Otra mentira repetida es: ¿por qué los israelíes no les dan a los palestinos su propia tierra? Este conflicto no es un conflicto por la tierra. Si fuera un conflicto por la tierra, se habría resuelto hace mucho tiempo. Sabemos esto porque se ofreció tierra a los árabes para gobernar en varias ocasiones diferentes y cada vez que se les ofreció, la rechazaron. En 1937 rechazaron la propuesta de la Comisión Peel. En 1948 rechazaron la partición de Palestina por las Naciones Unidas. En 2001, Yasser Arafat, entonces líder de la Organización para la Liberación de Palestina, se le ofreció el 97% de Judea y Samaria, también conocida como Cisjordania, la mitad de Jerusalén y toda Gaza. Este fue el acuerdo del siglo. Arafat rechazó este acuerdo, pero aquí está la cosa. Israel sí dio a los árabes palestinos su propia tierra en Gaza en 2005. ¿Y en qué se convirtió Gaza? En un estado terrorista genocida que busca destruir a Israel. Mira lo que está sucediendo hoy. Todo el terror ahora proviene de Gaza. Imagina si Israel se retirara de toda Judea y Samaria. ¿Qué crees que sucedería entonces? Y finalmente, los árabes palestinos se autogobiernan en el área A de Judea y Samaria. Allí, la autoridad palestina administra completamente medidas civiles y de seguridad. El liderazgo corrupto de la autoridad palestina se queda con el dinero que se supone debe ir a su propio pueblo. Con esto construyen mansiones para sí mismos. Además, en Gaza han creado un sistema de pago por matanza, en el que las familias de terroristas o suicidas que matan a judíos reciben dinero de la autoridad palestina. Y finalmente, y quizás esto sea lo más revelador en todo esto, es que desde 1949 y 1967, años en los que Gaza y Judea y Samaria no estuvieron bajo el control militar o político de Israel, ningún árabe llamó a crear un estado palestino. Entonces, estando ante un historial de rechazo, además de nunca querer un estado palestino hasta que Israel tuviera el control de estas áreas, nos obliga a plantear la siguiente pregunta: ¿qué quieren realmente los árabes palestinos? Israel debería ejercer moderación. ¿Por qué? ¿Por qué debería Israel ejercer moderación? ¿Lo harías tú? Si tu casa fuera atacada y tus familiares fueran tomados como rehenes, ¿tú ejercerías moderación? Si tu casa fuera constantemente atacada por vecinos, ¿también ejercerías moderación? ¿Permitiría algún otro país que sus propios ciudadanos mueran por el bien de la moderación? La moderación debe usarse con socios que realmente deseen la paz, no con líderes terroristas que llaman a la aniquilación de Israel.